La Ventana, con Carlas Francino. Esta música que escuchamos forma parte de la banda sonora de una película maravillosa. Estamos en plena vuelta al cole, alumnos y profesores se reencuentran, o se encuentran por primera vez, que también va a ocurrir, o está ocurriendo ya. A estas alturas, decir que la labor de un profesor, del docente en general, es importantísima en la formación académica y personal de un niño o una niña, no es descubrir nada, ¿no? No exageramos, de verdad, si decimos que un buen profesor te puede cambiar la vida. Eso es así. Y eso sucedió, de ahí lo de la banda sonora, con el maestro republicano de Mont-Roig del Camp, en Tarragona, Antoni Benaiges, fusilado justo al estallar la Guerra Civil, y que es la historia que cuenta la película El maestro que prometió el mar. Una película maravillosa, como digo. ¿Ninguno de vosotros ha visto el mar? No. A mí me han dicho que debe de ser muy grande. Y muy hondo. Escuchadme un momento. ¿Queréis escribir todo lo que sabéis sobre el mar? Sí. ¿Volvemos a la escuela y hacemos un cuaderno especial, un cuaderno sobre el mar? Sí. ¿Por qué era especial este maestro? Porque tenía un método de enseñanza muy particular y sus alumnos nunca lo olvidaron. En este tipo de conexiones, las cartas, y en la película se confirmaba, tienen también un papel muy destacado. Así arrancamos hoy una nueva temporada de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Si hablamos de cartas entre profesores y alumnos o entre alumnos y profesores, yo creo que la más importante de la historia es la que envió Albert Camus, al que había sido su profe en la escuela, y lo hizo tras ganar el Premio Nobel de Literatura en 1957. Sí, reconociendo su labor, porque sin él seguramente habría tenido un destino totalmente distinto. Ahora veremos por qué. Albert Camus, recordemos, era de una familia muy humilde, creció en un barrio muy pobre de Argelia y sin padre, un trabajador agrícola que había muerto en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Le crió su madre y su abuela, analfabetas, en un ambiente, Carles, que él recordaba como de cálida pobreza, porque no faltaba amor, pero no tenían ni para zapatos. Contaba, de hecho, que jugaba al fútbol de portero porque era la posición en la que menos se gastaban las suelas de los zapatos. En el colegio conoció a este maestro llamado Louis Germain, que también había combatido en la Gran Guerra. Era un profesor muy especial, defensor de la escuela laica, de incentivar la libertad de opinión de los niños. Camus recordaba en sus escritos cómo en sus clases olvidaban la miseria, las historias de adultos que les contaba. Les leía, por ejemplo, todas las semanas pasajes de un libro increíble, Las cruces de madera, del escritor francés Ronald Dorgel, basado en experiencias propias en las trincheras. Y este profesor se convirtió en un faro para aquellos niños. Entonces comenzaba la clase. Con el señor, esa clase siempre resultaba interesante, por la sencilla razón de que amaba con pasión su profesión. Fuera, el sol podía aullar en las paredes rojizas mientras el calor crepitaba en el aula. También podía caer la lluvia como lo hace en Argelia, en cataratas interminables, convirtiendo la calle en un pozo sombrío y húmedo. La clase apenas se distraía. La escuela no solo les proporcionaba una evasión de la vida familiar, alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía en el niño que en el hombre, y que es el hambre del descubrimiento. En las otras clases les enseñaban sin duda muchas cosas, pero un poco a la manera en que se ceba a los gansos. En su clase sentían por primera vez que existían y que eran el objeto de la más alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. Esta última frase es maravillosa, es fantástica, esto de que a los niños se los consideraba dignos de descubrir el mundo. Hay que decir que Camus era un alumno muy brillante, es verdad, disfrutaba mucho aprendiendo, pero por la precaria situación de la familia tenía que ponerse a trabajar justo al terminar la escuela. Sí, ese era el plan. Su familia quería colocarlo de aprendiz porque necesitaban el dinero, pero se libró gracias a este profesor que, cuando terminó la etapa escolar, convenció a su madre de que el niño debía seguir estudiando y presentarse a un examen para conseguir una beca de estudios. El profesor Carles se ofreció a darle lecciones extra gratis cada día para preparar ese examen
y aceptaron. Camille aprobó, pudo estudiar en el liceo gratis y años más tarde se licenció en filosofía. Así recuerda el escritor el momento en el que conoció el resultado del examen, la alegría y a la vez algo de tristeza que sintió por dejar atrás la infancia. Se marchó y se quedó solo, perdido en medio de aquellas mujeres, y entonces se precipitó a la ventana para contemplar a su maestro que lo saludaba por última vez y que lo dejaba solo en adelante. Y en lugar de la alegría del éxito, una pena inmensa de niño le retorció el corazón, como si supiera de antemano que con ese éxito acababa de ser arrancado del mundo inocente y cálido de los pobres. Un mundo encerrado en sí mismo como una isla dentro de la sociedad, pero donde la miseria hace las veces de familia y de solidaridad para ser arrojado a un mundo desconocido, que ya no era el suyo, donde no podía creer que los maestros fuesen más sabios que aquel cuyo corazón lo sabía todo y en lo sucesivo tendría que aprender, comprender sin ayuda, convertirse en definitiva en un hombre sin el auxilio del único hombre que le había prestado auxilio, crecer y educarse solo al más alto precio. Y Albert Camus, como pasan en este tipo de relaciones, perdió la pista del maestro y tuvo noticias suyas años después en un contexto mucho menos amable, Carles, la Segunda Guerra Mundial. Camus vivía en ese momento en París y recibe por sorpresa esta carta firmada por el viejo profesor que acababa de alistarse como voluntario en las Fuerzas Francesas Libres. 15 de octubre de 1945. Mi querido pequeño, ¿a que nunca adivinarías que soy el señor Germain de Argel, tu antiguo maestro? Estoy aquí desde el febrero pasado y he podido seguir los éxitos elogiosos que has cosechado. Me he enterado de tu presencia en París por tu reportaje sobre la miseria de nuestros norteafricanos. Estoy a la espera de partir para Argel y me alegraría mucho verte antes de marchar. Querría que me asegurases que no me equivoqué al orientarte hacia el liceo. Si tus actividades, que imagino numerosas, te permiten, no obstante, dedicarme unos instantes, estaré encantado. Bueno, ya sabemos que el profe, a pesar de que tenía ya unos años, se había alistado como voluntario para combatir a los nazis, pero ¿qué hacía Camus en París, Laura? Pues estaba desde hacía un par de años por trabajo, no se había convertido en profesor, que era el plan inicial, sino en periodista y ya estaba publicando ensayos sobre temas de actualidad, pero la guerra trastocó todo como a tanta gente. En 1943 Camus se incorporó a la red de Resistencia Combat, donde dirigió con mucho acierto el diario clandestino del mismo nombre. Cuando terminó la guerra, se centró en su trabajo en el periódico y en escribir. Sus obras, como El extranjero, ya gozaban de mucha popularidad y todo está en las cartas compartidas con este maestro. Se llegaron a ver después de esa primera carta y las cartas están publicadas en España por la editorial Plataforma Actual. En 1957, cuando gana el Nobel por iluminar, según el jurado, los problemas de su tiempo, el escritor escribe una primera carta de agradecimiento a su madre y luego a su profesor. He dejado que se apague un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de venir a hablarle con el corazón. Acaban de hacerme un grandísimo honor que yo no había buscado ni solicitado. Cuando recibí la noticia, mi primer pensamiento, después de mi madre, ha sido para usted. Sin usted, sin esa mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin sus enseñanzas y su ejemplo, no habría sucedido nada de todo esto. No concedo excesiva importancia a esta clase de honores, pero este me brinda al menos una ocasión para expresarle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y para asegurarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que ponían en él siguen vivos en uno de sus pequeños colegiales que, a pesar de la edad, no ha cesado de ser su agradecido alumno. Vaya detalle, ¿eh? Sí, bueno, más que un detalle. Esta carta, por estas fechas o por el Día del Maestro, vuelve a hacerse viral y yo nunca había leído la contestación del profesor que vamos a escuchar. Tu carta nos ha conmovido profundamente. Revela sentimientos que honran a un alma humana. Son numerosos los que me encuentro por la vida y me dicen haber conservado un buen recuerdo de mí, a pesar de mi severidad cuando era menester. Yo amaba a mis alumnos, y entre ellos, un poco más, a los desfavorecidos por la vida. Cuando tú llegaste a mí, yo me hallaba todavía bajo los efectos de la guerra, de la amenaza de muerte que, durante 5 años, esta había hecho pesar sobre nosotros.
Yo había logrado regresar, pero otros menos afortunados habían sucumbido. Vi en ellos a camaradas desventurados que habían caído confiándonos a aquellos que dejaban. Fue pensando en tu padre, mi querido pequeño, como me interesé por ti, como me interesé por los demás huérfanos de guerra, tanto como pude, y no tuve ningún otro mérito. Tú debes tu éxito a tu mérito, a tu trabajo. Además, siempre tranquilo y sosegado. Me limité a cumplir con mi deber. Esta historia es de las que hacen época y no me extraña que cada comienzo de curso o cada celebración de profesores o algo se recuerde, porque el contenido, en fin, en la forma y en el fondo es maravilloso, fantástico. Y demuestra, ¿no?, el valor de los profesores. Y me quedo también con el consejo que le da el profesor a Camus a raíz de que le ofrecieran a este convertirse en director de un teatro en Francia. Dice, en la vida siempre hay que conservar una página en blanco. ¿Vas a ser capaz de llevar a buen puerto simultáneamente todas esas actividades? Me da miedo que abuses de tus fuerzas. Y permite a tu viejo amigo que te lo señale. A ese respecto voy a contarte lo que nos decía a veces nuestro director de la escuela normal. La naturaleza tiene un gran libro en el que se registran minuciosamente todos los excesos que cometéis. Confieso que ese sabio aviso me ha detenido a menudo cuando estaba a punto de olvidarlo. Intenta, pues, conservar en blanco la página que tienes reservada en el gran libro de la naturaleza. En mi canto sigo, el agua mansa y su suavidad. No es un mal consejo, ¿eh? No intentar abarcar más de lo que se puede. De todas formas, nada de eso se pudo concretar porque Albert Camus murió en 1960, murió en un accidente de coche, tenía solo 47 años, su editor conducía el automóvil y a gran velocidad, según parece, el neumático reventó. Lo que pasa es que hace unos años, no tantos, se ha especulado con que el KGB podía haber provocado el accidente, pero bueno, esto sería ya, sí. Sería ya otra historia. Y curiosamente llevaba en el coche una novela autobiográfica sin terminar que se publicó de manera póstuma, El primer hombre, donde aparece un personaje basado en este maestro y en otro profesor que tuvo en secundaria, que le ayudó mucho cuando enfermó de tuberculosis, fue quien le acercó al comunismo, el primer crítico de sus textos, y le llevó incluso a visitar por primera vez la tumba de su padre. Como hemos visto, sus profesores fueron esenciales en su vida. Aquí el último mensaje que envió Albert Camus a su querido maestro. El mundo actual es una pesada carga. Son los hombres como usted los que ayudan a tolerarlo. Además, usted está construido con hormigón armado. Por aquí todo va bien. Los niños están en tercero, pero no han tenido a un señor Germain que les enseñe la ortografía y desalienten a su padre en ese respecto. ¿Para qué sirve eso?, dice mi hijo, si iremos a la luna. Un abrazo con todo mi corazón. Gran historia en cartografías. Oye, Laura, podríamos aprovechar para hablar de un proyecto de ahora mismo, un proyecto que está de actualidad, que vincula la docencia con las cartas, precisamente. Sí, porque resulta que la editorial que ha publicado estas cartas, Plataforma Actual, apadrina desde 2015 a la Escuela Antaviana, un centro público de Barcelona, situado en un barrio con problemas socioeconómicos, que pone en marcha cada curso una iniciativa epistolar muy interesante. Un taller de cartas donde los alumnos leen cartas de soldados reales de la Primera Guerra Mundial y escriben una carta poniéndose en su piel. Buenísimo. También analizan y traducen al catalán la canción Querida Milagros, del último de la fila, que habla precisamente de un soldado que escribe una carta de despedida desde el frente. Nos lo cuentan sus dos coordinadores, Nando García, profesor de Historia, y Carme Salinas, profesora de Lengua y Literatura Catalana. Yo especifico y concreto cuáles son las pautas que han de seguir para que haya un rigor histórico en el contenido de la carta, en cuanto a lo que se explica, la descripción de la trinchera, la descripción de los sentimientos también, la descripción de las armas que se utilizaban, de las ratas corriendo por allí, el barro, la lluvia, los bombardeos. Pero también hay una parte plástica importante, porque les pedimos a los alumnos que la carta sea lo más parecida posible a una carta que realmente fuera escrita en el fondo de una trinchera entre bombardeos, barro, lluvia,
las manchan de barro, hay quien las arruga, hay quien les hace agujeros como si hubieran sido atravesadas por un proyectil. Esta actividad permite trabajar desde el ámbito lingüístico la expresión escrita, formato carta, que aunque está restringido actualmente, pues no deja de ser necesario en ocasiones y que un alumno cuando cumple su educación obligatoria tiene que conocer. Nos daba esta oportunidad también de trabajarlo y reforzar el trabajo de expresión escrita porque es un instrumento fundamental para el conocimiento. Y has dicho que los chavales tienen que traducir al catalán una canción del último de la fila, ¿no? Sí, la de Querida Milagros. Bueno, pues con Querida Milagros cerramos hoy la ventana. Me parece fenomenal. ¿Vale? Venga, bueno. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Muchísimo ánimo y un beso grande. Adiós. Un beso.